Y escúchelo para que sepa por qué el tema que le voy a decir es el tema que manda. Dice así, Salmo 115, verso primero. A nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no hablan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Not unto us, O Lord, not unto us, but to your name give glory, because of your mercy, because of your truth. Why should Gentiles say, so where is their God? But our God is in heaven. He does whatever he pleases. Their idols are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they do not speak. Eyes they have, but they do not see. They have ears, but they do not hear. Noses they have, but they do not smell. They have hands, but they do not handle. Feet they have, but they do not walk, nor do they murder through the throat. Those who make them are like them. So is everyone who trusts in them. La última vez, tome su asiento, hermano. La última vez que pasé por este lugar hace 3 años y medio. Y cuando llegué aquel día, compartí con ustedes esta misma palabra en otro capítulo sobre las cosas grandes y maravillosas que Dios hace. Bueno, cuando yo predico, no predico para ninguno de ustedes. Predico para el mundo entero. Tampoco vivo acomplejado y mucho menos, hermanos queridos, ando diciendo lo que la gente no quiere escuchar. Vengo consciente de que voy a estar en un lugar sagrado y que es necesario que como ministro no solamente le hable a ustedes lo que es esta palabra de vida y esperanza, sino que también ustedes como iglesia y como pueblo puedan recibir la bendición del Señor. Esto que les voy a compartir a ustedes no tiene que ver con ninguno de ustedes. Tampoco es para nadie en particular. Es lo que yo he orado y es lo que yo he pedido y es lo que Dios me ha dado para ustedes en esta mañana. Así que, hermanos queridos, espero que usted le preste sus oídos al Señor. Dios bendiga a los jóvenes, que veo bastante jóvenes. Las damas, los caballeros y los niños. Y muy en especial, los amigos y amigas que nos acompañan en esta mañana. Que yo le puedo asegurar a ustedes que este culto tiene una razón de ser. Y esa razón de ser son nuestros, porque amamos los amigos. Porque anhelamos que nuestros amigos sean también, hermanos queridos, hijos e hijas del Señor. Y usted puede pensar allí y decir, entonces yo tenía entendido que todos somos hijos de Dios. Y usted está en lo correcto. Pero hay hijos de Dios descarriados. Y hay hijos e hijas de Dios que se han reconciliado con el Señor. Cuando Cristo dijo, cuando Dios Padre dijo a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, hagamos al hombre y hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, sabía Dios que hacía falta que esta tierra fuera ocupada por seres vivientes.
Primeramente hizo a todos los animales, habido y por haber. Bueno, primeramente que hace eso, ¿verdad? También hace al hombre. Y final de cuentas le hace una compañera para que no estuviera solo. ¿Ah? Pero el propósito con el cual Dios creó lo que creó era para que esta tierra fuese nutrida de seres vivientes. Dios es un Dios que está vivo. No es un Dios muerto. No es un Dios de la historia. No es un Dios del pasado. No está sentado ya en el cielo, en una esquina del cielo, turbado sin saber qué va a hacer con esta sociedad. La palabra dice que Dios tiene control del mundo y los que en él habitan. Así es que, hermanos queridos, Dios es el creador del universo. Y como Él no tiene principio ni fin, Él lo sabe todo. Él lo puede todo. Y aún dice su palabra, que aún cuando usted piensa lo que va a pensar, ya Él lo sabe. Por ahí hay una maquinita que se llama Alexa. Y yo la primera vez que escuché eso, yo medio me escandalicé. Yo llegué en casa de un pastor allá en Albert, Texas. Y él estaba sentado así en la mesa. Y de pronto él dice, Alexa, búscame el hermano Juan. Y Alexa dijo, el teléfono del hermano Juan es tal, tal y tal y tal y tal. Sonó en su casa y el hermano Juan comenzó a hablar. Y él le llamó a como 5 personas diferentes. Y yo decía, para mí, qué fenómeno. ¿Ah? Así que, hermanos queridos, si ellos que son mecánicos y que son, hermanos queridos, amén, que son imperfectos, si la tecnología ha logrado todo eso, ¿cuánto más el Dios que te hizo a ti, me hizo a mí y que hizo al mundo entero? Cuando la palabra habla en este Salmo 115, esta palabra habla en el, hermano que el tema de esta palabra es Dios y los ídolos. ¿Y por qué Dios diría Dios y los ídolos? Y el salmista escribió esto como tema. Yo añadiendo esa palabrita de Dios y los ídolos, le he puesto como tema también a esto, al único Dios verdadero, el que hay que servirle, el que hay que buscarle, el que hay que darle gracias en la mañana, al mediodía y por la noche. Y el Dios que tiene, hermanos queridos, un lugar preparado para usted y para mí por toda la eternidad. Y que es necesario que si un día usted quiere ir a vivir a esa ciudad celestial de calles de oro y del mar de cristal, nos preparemos para ese encuentro con Él. Porque es necesario que usted sepa que nuestra vida aquí no va a ser para siempre. Aquí podemos durar 50, 60 o 150 años. Pero no importa lo que tú tengas. Y no importa cómo te llames. Y no importa lo que hayas aprendido en la universidad o en el colegio o en cualquier otro lugar. Está comprobado. Primeramente, que Dios nos sana la vejez. Y segundo, que todos los seres humanos que vivimos en esta tierra, de toda lengua, raza y color, vamos un día a partir de este mundo a la vida eterna. La Biblia habla que hay sí calles de oro en esa ciudad del Señor, que hay mar de cristal, que hay ángeles, que hay querubines, que hay arcángeles, que hay serafines, que hay 24 ancianos, que la labor de estos 24 ancianos es estar postrado noche y día a los pies del Señor, diciendo: Santo, Santo, Santo
Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. Ahora, hermanos queridos, imagínese usted que cuando se habla de ángeles, querubines, arcángeles y serafines, estamos hablando de millones de trillones que están al servicio del Señor. Y todos esos ángeles, querubines, arcángeles y serafines están para servir a Dios. Pero mire qué ironía, que aun cuando Dios hace el hombre y el hombre se pierde en el pecado y la maldad, y Dios quiso mirar desde el cielo acá abajo para contemplar cómo estaba esto acá, y vio que había mucha gente, religiosos, grandes, pequeños, analfabetas, inteligentes, ricos y pobres. No había absolutamente nadie acá abajo que pudiera salvar a usted, al pastor y a mí. Por el contrario, hubo un silencio sepulcral. Y en ese silencio sepulcral, su vida y mi vida estaba en juego. Y escuche usted por qué le voy a decir a usted que es necesario que usted acepte a Cristo en vida y en pleno conocimiento. Porque Dios es real. Y cuando Él dijo, tendré que dar perdón al hombre porque no hay quien salve al hombre, Él lo dijo sabiendo que en el cielo había alguien. Y Él también sabía que en el cielo, aunque habían ángeles, querubines, arcángeles y serafines, y 24 ancianos, ninguno de esa gente iba a venir a esta tierra a salvarte a ti y a salvarme a mí. Pero Él se aseguró que había uno, porque Él lo sabe todo. Aún Él sabía que ese que había se llamaba, se llama y siempre se llamará Jesucristo, su único Hijo, el segundo en el mando, y que Él vendría por nosotros. Aún no se negó en que el Hijo, o sea, no se opuso en que el Hijo viniera a salvarte a ti y a este servidor, sabiendo que era su único hijo. Y Dios no tiene nieto, Dios no tiene bisnieto, Dios no tiene tataranieto. Dios tiene solamente hijos e hijas. Y conté con eso. Cuando dijo en el cielo lo que dijo, y nadie dijo nada, y hubo un silencio sepulcral, Jesucristo, nuestro hermano mayor, irrumpió en el silencio, diciéndole: Padre, no es posible que el hombre que tú hemos hecho se pierda. He aquí, envíame a mí, que yo iré por el hombre. ¿Usted puede entender eso? ¿Usted conoce a alguien que ha dado su vida por un amigo? Que si le mandan 4 tiros a un amigo y él está allá, corre y se mete bajo los tiros. No. Solamente Cristo se atrevió a decir Padre. Y escúchelo bien, que se le quede aquí en su cacume. Porque es necesario que en esta mañana usted no salga de este lugar sin aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador. La Biblia dice, y Pablo dijo: el que confesare al Señor con su boca y se apartara de su pecado, sería salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Hay gente que dice: hermano, yo recuerdo, yo tenía un amigo y allá en los últimos momentos, cuando ya los ojos estaban todos piroteados y no se le entendía lo que hablaba, y que aceptó a Cristo como su Salvador. Pueden pasar de 1 a 1000 que esa persona entre al cielo con el Señor. Pero los otros 999
other 900, Dios le va a dar la oportunidad God will give you de que en pleno conocimiento full y con su mente clara and with clear mind, tenga una o más de oportunidad that they have one more de poder confesar a Cristo confess como su único as their only y exclusivo Salvador. exclusive Savior. Le predicaba el viernes a los jóvenes en una iglesia allá en Pacho muy grande, muy bonita. Friday, I preached in a church Habían jóvenes y había todo tipo de gente allí. where of most like Y yo le decía, hermano, que yo a los hermanos estas cosas, I would say to them, consciente de que el pastor me dijo antes de todo eso, watch that pastor told me, hermano Valdés, yo no sé cómo usted llegó al Señor, pero yo llegué al Señor a cantazo. Brother Valdez, I don't know how you got to the Lord, but I got there with word. Usted no sabe cuántas veces Dios me habló y de qué forma Dios me habló. You have no idea how many times God spoke to me. Y yo, And I, terco con una mujer cristiana convertida al Evangelio, with a woman that is, seguía en mi pecado y en mi maldad. I was still in sin. Me gustaba tocar y tocaba y cantaba. I would play and I would Y sing, no lo hacía tan mal. and I wouldn't do it so bad. Pero eso me tenía atado en tal forma That would happen in such que a Dios way tuvo que velar conmigo duramente. I had to think of myself. Y Dios una noche And God one night, me enseñó, me dio la experiencia He gave me the de experience encontrarme sin Él y sin esperanza y perdido en el camino. of finding myself without Him, lost in Y Dios usó un hombre que todos ustedes conocen. God used me in En sueño, the Dios usó a Gigi Ávila. God used me. Y él dice que tenía un dolor que no lo soportaba. He said that he had a condition. Y ese dolor estaba ahí continuamente. Pain was consistent, Había caído al hospital por varias ocasiones and he had to go to the hospital por ese mismo dolor. for that same pain. Pero un día el médico le dijo, te operas o te mueres. So one day the doctor said either you have surgery or you're gonna die. Y ahí apareció el Señor. And that's what Usando a Gigi Ávila en un sueño. Gigi estaba en una campaña de acuerdo a lo que él decía del sueño. Y en esa campaña, él estaba ahí. Y el Señor le dijo a través de Gigi, esta es tu noche y tu oportunidad. ¿Por qué querer vivir sin Cristo y sin esperanza? Cuando hay un Dios que salva, que sana, que bautiza, que vuelve pronto a este mundo por segunda vez. Y Dios lo salvó. En tal forma que ese mismo día, él llegó a su casa totalmente sano. O sea, se levantó sano. Eso fue un sueño. Y al levantarse sano, dice que fue directamente a la nevera. Tenía cerveza y todo tipo de ron. Y para comenzar la mañana, se quiso tomar una cerveza de esa. Dice que solamente la probó. Y votó, como dicen vulgarmente, votó, dice que hasta el verde de las tripas. O sea, tuvo un vómito de esos criminales. Y así mismo dice en esa condición, con ese malestar que agarró su cuerpo, fue y abrió la nevera, cogió una caja, echó toda la cerveza ahí dentro, todo el ron que tenía, la cajetilla de cigarrillo que tenía ya en su bolsillo cuando se levantó, porque era un esclavo de eso. Y ese día, Dios bregó con su vida. Tampoco le dijo al Señor, Señor, quiero pastorear. No, Dios lo metió en la forma que él quería el pastorado. Tiene una iglesia muy grande. Dios lo ha bendecido grandemente. Quiere irse porque ya está viejito y tiene años, pero no se puede ir. ¿Y por qué no se puede ir si es libre? Porque hay gente que Dios le va a decir cuándo se van a ir del pastorado. Así como hay gente que Dios lo llamó con un propósito. Y es necesario que llegue el momento de Dios cuando Dios te diga, hasta aquí llegaste. Dios sigue siendo bueno y maravilloso. Cuando el salmista habla sobre este Salmo 115, a mí me llama la atención. El salmista no leyó este salmo después que lo escribió, no lo leyó también, hermanos, porque quiso. Dios le dio la sabiduría, el poder y la gracia para poder hablar de este Salmo 115. Pero estoy más que seguro que más de una vez lo leyó detenidamente y que contempló
y aprendió al mismo tiempo el poder, la autoridad, la sabiduría y sobre todo lo que este Salmo 115, al igual que todos los salmos, iba a ser de festividad para la gente que lo escuchara. Nuestros ancestros, hermano, nuestra gente que estuvo antes que nosotros, no escribió por escribir, no dejó cosas por dejarlas. Todos ellos y ellas fueron guiados por el Espíritu de Dios. Sobre todo los hombres y mujeres que un día conocieron al Señor y que hoy, después de muchos años, ya ellos no están con nosotros, pero nos deleitamos con estos salmos, con estos escritos, con estas experiencias. Y a mí me llama, hermano, la atención totalmente, maravillosamente bien, el saber que el salmista aquí explica lo que era el Dios verdadero y lo que era el Dios de mentira. Cuando él habla aquí, dice que la gente que sirve a ídolos y no al Dios verdadero, definitivamente no tienen conocimiento del Dios verdadero. No han conocido al Dios de la historia, al Dios que nunca ha muerto, amén, y que no tiene principio ni fin, y que nunca morirá. Usted sabía, hermano, si no lo sabe, lo aprende en esta mañana, y si lo sabía, pues se goza otra vez, el saber que el Dios suyo y el Dios mío, el Hijo de Dios, el segundo en el manto, y el Espíritu Santo, como no tienen principio ni fin, tampoco morirán. Tampoco morirán. ¿Y por qué no morirán? Porque nunca nacieron. Y lo que no nace, no puede morir. Usted y yo vamos a morir. Sea de la forma que sea, en el lugar que sea, a la hora que sea. Usted un día y yo, al igual que el pastor, vamos a pasar de este mundo a la vida eterna, hermanos queridos, para irnos a morar con Cristo por toda la eternidad. Alguien puede decirle, hermano Valdés, pero tan bueno que estaba esto y usted hablando de la muerte. Bueno, es que es imposible que no se hable de esto, porque te explico, vamos a partir de este mundo a la vida eterna. Claro que yo le puedo también decirle a usted que si el Señor quiere que el reverendo padre Pedro Páez y este servidor duremos 150 años para enterrar a todos ustedes, nos sacrificamos. Nos sacrificamos. ¿Ah? Porque sabemos que aunque estemos 150 años y lo enterremos a todos ustedes, definitivamente un día vamos a morir. Porque esto, como dice Pablo, cuando esto mortal, o sea, esto que muere, y ya no morirá, sino que sea vestido de inmortalidad. Entonces seremos como los que sueñan. Y nuestra boca se llenará de risa. Y nuestros labios de alabanza. Y estaremos frente a la presencia del Dios Todopoderoso. Y ante los ángeles, querubines, arcángeles y serafines. Y los 24 ancianos. Y los millones que hemos partido de este mundo a la vida eterna. Grandes y pequeños, ricos y pobres. Feos y lindos. Hermanos queridos, estemos a la presencia de Dios. Vamos a saber una sola cosa. Vamos a saber una sola cosa. Que valió la pena perseverar en las buenas y en las malas. Usted, hermanos queridos, y yo estamos aquí preparándonos para ese encuentro con el Señor. Y cuando suene la trompeta, nos seremos levantados con los muertos primeros que murieron antes que nosotros, si estamos nosotros vivos. Y si estamos muertos, usted tendrá el privilegio que se levantará primero que los vivos. Y allí estaremos, dice esta palabra, para siempre con el Señor. Entonces, le digo, hermanos queridos, y termino con esto. ¿Qué es más fácil? ¿Servirle a un Dios muerto o servirle a un Dios vivo? ¿Servirle a un Dios sin propósito o servirle a un Dios que tiene propósito? ¿Servirle a este mundo perdido y lleno de pecado? ¿O vivir confiado en un Dios que salva
in a God who saves y que sana and that heals y que bautiza and that y baptizes que va a volver un día a nosotros por segunda vez. and one day come back to us. Las iglesias y los pastores The churches of the past, luchan y se esfuerzan they make a lot of por effort tal de que cuando Cristo venga a buscar su iglesia, to have God be todos podamos ir con el Señor. Pero no todo el mundo but not everyone quiere aceptar eso. wants to accept. Esto es sacrificado. This is Servir a Dios no es imposible, pero no es tan fácil. but it's not so easy. Y por cuanto no es tan fácil, Because it's not so easy. hay que esforzarnos We must make an para que Dios en su misericordia, effort that God is sin tener usted y yo el favor de que Él nos salve como Él quiera salvarnos, nos pueda salvar a la forma que Él quiere, donde Él quiere, para lo que Él quiere y con lo que Él quiere. El salmista dijo en este verso primero que leímos, y se lo leo para dejárselo ahí en su cabeza, hermano. Si usted no lo entendió la primera vez, entiéndalo la segunda vez, métaselo aquí en su cabeza. Es necesario que lo tengas aquí, que en la mañana, que al mediodía, que por las tardes, puedan meditar noche y día en ese Dios todopoderoso. Mira cómo dice el Salmo, el Salmo 125, el verso primero, hermano, mira cómo dice. Póntelo aquí en tu cabeza, mira cómo dice. El salmista comienza diciendo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, So we can say, not unto us, O Lord, not unto us, sino a tu nombre da gloria, but to your name give glory, por tu misericordia, por tu verdad. because of your mercy, because of your truth. Porque ¿qué han de decir la gente? ¿Dónde está su Dios? Why should the Gentiles say, so where is their God? Es una pregunta que el salmista le hace a todo el mundo. Se te ha preguntado, te has dicho, has cuestionado si lo que tú haces sirviendo a Dios es real y es verdadero. Si lo que el mundo te está ofreciendo afuera será mejor que esto que te ha ofrecido el Señor y la iglesia. El salmista te está diciendo a ti en esta mañana, a los que estamos presentes en este lugar y a los que están a través de ese sistema electrónico, si es mejor lo que tú has recibido de Dios o es mejor lo que el mundo te sigue ofreciendo. El mundo te va a seguir ofreciendo su gloria barata y ficticia todo el tiempo que pueda. Y el diablo y sus secuaces nunca descansarán por sacarte de este lugar y llevarte al lugar con ellos. El diablo no está contento con el paso que usted ha dado. Y por ello es necesario que usted entienda lo que dice el versículo 2, el versículo 3, que continúa diciendo, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso ha hecho. El 4 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombre. Escúchalo bien, porque el 5 sigue diciendo, tienen boca, mas no hablan. Tienen oído, mas no oyen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Definitivamente, hermano, el único Dios verdadero es el Dios que en esta mañana te hemos anunciado en este lugar. Tanto aquí como a través de esas cámaras que están ahí, de nuestro ministerio, para que la gente entienda y comprenda y sobre todas las cosas puedan tener no una excusa, sino una verdad. Porque esa verdad que aquí te hemos predicado en esta mañana te condena o te liberta. Y de ti está. Si tú quieres en esta mañana recibir a Cristo.
Cuando yo conocí a Mabel, when I knew Mabel, una vez se me dio la entrada en su casa para yo ir a visitar a Mabel el miércoles, que era el único día. because she would let me into her house on Wednesday. Y yo le dije a Mabel un día, And I said to her, Mabel, Mabel, tú sabes que yo soy un predicador you know that I'm a preacher. y que yo me convertí para servirle a Dios toda la vida. And I converted to Y yo voy a predicar todos los años que yo vivo en esta tierra. I'm a preacher every single day. Y si tú quieres And if you want, y no te conviene esto, pues tú puedes decidir. Aquí no ha pasado nada. nothing has happened. Aquí hubo una tomada de mano, una caricia a lo ligero, pero aquí no hay un compromiso. Entonces Mabel no dijo absolutamente nada. We didn't say it. Allá donde yo vivo, dicen que el que calla otorga. I didn't say that Ella estaba aceptando que lo que yo le dije, eso iba a ser así y que aquí no había vuelta atrás. what I was saying was Por eso cuando nos casamos, so when we got married, yo le firmé un papelito por toda la vida. I wrote the paper for me. No como dijo uno por allá, que dijo, nos vamos a querer mientras tú tengas pelo, y él dijo, nos vamos a querer mientras tú no engordes. And we said, you love each other even when you don't have any hair. Así que la vida nos ha ido bien. And so life has been good. ¿Y sabes qué, hermano? And you know what, brothers? Cumplimos hace algunos años, 50 años, A couple of years ago, y yo le firmé el contrato por 50 años más. Así que este amor no es una novela. Este amor corre por las venas. Y en las buenas y en las malas, hemos querido hacer la voluntad del Señor. Mabel nace en Mayagüez, Puerto Rico, un pueblo grande de Puerto Rico, allá en el sureste, hermanos queridos. Y los que son de allí saben que Mayagüez es un pueblo que se conoce como el pueblo de las aguas puras. Una ciudad inmensamente grande, se echa como 2 horas de San Juan a Mayagüez. Yo vivo en Cagua. Nací y me crié en Cagua. Y está Cagua de San Juan a unos 30 minutos, 35, lo más. Pero Dios sigue siendo bueno. Y durante los años que Mabel y yo hemos compartido, Mabel nace en Mayagüez a los 11 meses. Su madre se la lleva a Nueva York, la cría y la educa en Nueva York. Mabel hace un degree en la Universidad Interamericana y Mabel sabe ambos idiomas. Y yo podría tener aquí a Mabel interpretándome, pero yo quise tomar aquí a esta joven que está aquí, que primeramente fue allí a donde me estaba orando, y allí practicamos un momentito y yo dije, pues esta muchacha es la que me va a interpretar y doy gracias a Dios por ella. Pero Mabel no solamente, hermanos, se cría y se educa en Nueva York, también hace su profesión. Y cuando nos casamos, Mabel a los pocos meses me dijo, yo voy a dejar esta compañía que me paga muy bien para unirme contigo al ministerio. Y si Dios nos da lo que nos dé, pues gloria a Dios. Yo nunca he tenido un sueldo de mi concilio Asamblea de Dios, que es un concilio multimillonario. Así como el concilio de la Misión Boa y otro concilio más que el pastor conoce, ¿verdad, pastor? Concilios millonarios, pero ellos no nos llamaron. Ni la Misión Boa llamó al pastor, ni Dios, ni la Iglesia de Asamblea de Dios me llamó a mí. Ambos fuimos llamados por el Dios que nos hizo, que nos separó, que nos ayudó a seguir hacia adelante. Así que, hermanos queridos, cuando fuimos a Guatemala por un mes, llevamos muchas promesas de mucha gente. Bueno, las promesas nunca llegaron, una que otra sí, vanamente llegó. La primera vez, la segunda vez, pero después no volvió más. Pero de todas formas, hermanos queridos, igualmente yo dije al Señor, Señor, no estoy aquí porque yo quise venir, tampoco mi esposa, estamos aquí por voluntad tuya, y tú harás como tú quieras hacer con nosotros y en nosotros. Y hermanos queridos, no ha sido allí fácil la vida. Tampoco puedo ir allí en esta forma que estoy aquí, porque yo tengo que decir a usted que este gabán es más viejo que el café. Es de buena marca. Y cuando yo voy para allá, todo esto se queda aquí.
y está años allí en un closet. Y cuando yo regreso, pues prácticamente lo mando a Londres y lo sigo usando. Porque como que en Estados Unidos yo he comprendido que en algún lugar si usted va sin esto, usted va sin unción. La unción no está ni en esto ni en esto. La unción está en el Dios que te llamó. Por eso no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la palabra dice al judío primero y después al griego. Y yo quiero que ustedes sepan, hermanos, para terminar, que Dios sigue siendo más que bueno. Yo doy gloria, honra al Señor, porque Él estuvo bien que yo fuera uno de los escogidos para hacer su voluntad. Y aun cuando en 5 meses voy a cumplir 60 años haciendo la voluntad del Señor, aún Dios me dice sin terminar, siervo inútil eres. Porque solamente ha hecho tanto el pastor Báez como este servidor lo que se nos ha permitido hacer, o sea, lo que nos impusieron a hacer. Y por eso que felizmente y contentamente estamos aquí en pruebas, luchas y dificultades. Dios sigue siendo bueno. Iglesia, ponte en pie conmigo. Y no te olvides que este capítulo solamente tiene 18 versículos y te lo voy a dar como estudio para que en la tarde o en la noche no te acuestes en tu cama sin primeramente leer este capítulo 115 de Amén de los Salmos, porque te va a hacer bien, te va a edificar y te va a ayudar. Dios está aquí para ayudarte. Dios está aquí para salvarte. Dios está aquí para transformarte. Dios está aquí para darte vida y vida en abundancia. Si estuviéramos aquí en esta hora una persona de esa que nunca ha conocido a Dios o que un día le conoció y se apartó de Él, esta es la tarde, este es el momento para que tú lo recibas y lo confieses como tu único y exclusivo Salvador. Los hermanos que nos siguen o los amigos a través de la radio, a través de este medio electrónico, allí en la cárcel, en el hospital, en su casa o en el carro o donde quiera esté llegando esta transmisión, de igualmente te digo que te invito para que allí donde esté, en la condición que esté, diga: Señor, yo te recibo, yo te acepto y te sirvo como mi único y exclusivo Salvador. Si hay alguien, hermano, puede pasar aquí si quiere o levantar su mano allí donde está y permítame orar con todos ustedes presentes. El que esté enfermo, Dios lo sana. El que esté triste, Dios lo consuela. El que tiene problemas, Dios lo fortalece. El que está sin Dios y sin esperanza, esta es la tarde suya para que Dios bregue con su vida, con su alma y con su espíritu. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, he predicado tu palabra. Es imposible que vuelva atrás vacía. Agradezco, Señor de la gloria, esta oportunidad que me concedes en este día de haber compartido esta palabra. Gracias porque me has usado como instrumento para gloria de tu nombre. Gracias por nuestra hermana Abigail, que también se une conmigo, para que aquellos que no entienden el español pudieran entender esto también en inglés. Yo te pido, Señor, que si aquí en esta mañana hubiese alguien que nunca te ha conocido o un día te conoció y se apartó de esta verdad, lo reconcilies contigo en este día y le salves para gloria y honra de tu nombre. Y si alguien está enfermo, pon tu mano de salud. Echa fuera el cáncer, la úlcera, la parálisis, la ceguera o la sordera, la migraña o la leucemia. Que a un día íntimo le sean arreglados y que el poder y solo el poder de tu Espíritu Santo sea con ellos en esta hora. Salve y bendice esta comunidad.
Sigue usando tu siervo, compañero, amén, reverendo Báez, Señor. Y sigue usándole a él la congregación para que esta comunidad conozca al único Dios verdadero. Por Jesucristo, nuestro Salvador. A ti damos gloria y damos honra por los siglos de los siglos. Amén y gracias. Bendito sea el Dios que vive. Amén. Denle un aplauso a Cristo, hermano, que Él se lo merece. Él es bueno, para siempre su misericordia.